ML Medios y Radio ESME presentan Yo pregunto a los presentes, Forjando futuro, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. David Torres, buenas noches. Carlos Ortiz, buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con un pequeño bloque, digamos, dedicado a la reivindicación de la memoria histórica. Hay dos fechas que me gustaría colocar. Una de ellas, digamos, iré en orden cronológico, es la primera huelga general que se conmemora o que se realiza en México. Se realizó el 31 de julio de 1916. Esta, pues evidentemente en el marco de la Revolución Mexicana, contribuye al reconocimiento de una serie de derechos del movimiento obrero que terminaron siendo plasmados en la Constitución de 1917 y va a tener su antecedente en una serie de luchas y de huelgas que se presentaban por todo el territorio nacional entre 1915 y 1916, que particularmente centraban las demandas en la exigencia del pago de los salarios con base al oro. De hecho, el 22 de mayo de ese año, de 1916, la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal va a ser una de las que demanda el pago en oro o en el equivalente en moneda de curso legal de sus salarios, y para el 31 de julio van a acordar realizar la huelga general a partir de la creación de 3 comités de huelga. Esta huelga general va a suspender los servicios de electricidad, de agua potable, tranvías, servicios fúnebres, servicios, digamos, de coches, de carreteras, e incluso servicios como la venta de pan, tortillas, teléfonos y, evidentemente un conjunto de fábricas y de talleres. Van a ser alrededor de 82,000 trabajadores los que participan en esta huelga. Van a enfrentar una respuesta sumamente represiva por parte de Carranza e incluso traicionera, porque si bien de hecho un año antes prácticamente habían sido creados los batallones rojos, en los que se incorpora a destacamentos obreros a la causa carrancista, un poco como o bajo el discurso de poder incluir sus reivindicaciones, ¿no? Y de alguna manera encontrar eco de las mismas desde uno de los ejércitos más fuertes en ese momento dentro de lo que era la lucha de la revolución. Pues en realidad no hubo una respuesta a estas demandas y por el contrario, una vez realizada la huelga, van a ser considerados van a ser perseguidos incluso bajo la acusación de traición a la patria, los principales dirigentes obreros, ¿no? Entre ellos, pues, el electricista Ernesto Velasco, que va a ser uno de los trabajadores que van a ser apresados y que van a meter a la cárcel, y que aun cuando tenía una condena de muerte, pues va a ser la movilización de los propios trabajadores la que logre sacarlo de la cárcel. Aquí, me parece importante hacer esta reivindicación, además porque pues justamente este trabajador, este electricista, pues va a ser
dirigente de uno de los sindicatos que hasta la fecha continúa siendo un ejemplo en la defensa de los derechos laborales, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces ya desde sus inicios pues participó activamente en estas luchas obreras, ¿no? Y además en las que en los hechos se reivindicaba la autonomía y la independencia con respecto al propio gobierno en ese momento de Carranza. Esa es una primera fecha que me gustaría colocar o que buscaba colocar dentro del programa del día de hoy. Y la segunda es la conmemoración del asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Fue, bueno, en Cuba, un grupo de jóvenes cubanos liderados en ese momento por el joven Fidel Castro, estudiantes la mayoría, van a proponerse la toma de 2 cuarteles en ese momento. Había un régimen pues encabezado por el dictador Fulgencio Batista en Cuba. Este asalto en realidad va a considerarse un fracaso. De hecho, 8 de los participantes en el asalto fueron asesinados en el acto. Y los otros fueron apresados, ¿no? Sin embargo, este acto se considera uno de los detonantes de lo que posteriormente fue la Revolución Cubana. De hecho, incluso pues va a empezar a colocar con mayor fuerza la figura de Fidel Castro como una de las principales en la lucha contra la dictadura en Cuba. No sé si mis compañeros quieran agregar algo respecto a este acontecimiento histórico. Sí, bueno, ya mencionas cómo es como el primer intento importante por derrocar la dictadura de Fulgencio Batista, este militar cubano que pues estuvo durante algunos años posicionado ahí en el poder, llevando realmente una agenda que le interesaba sobre todo a los Estados Unidos. Empieza a aparecer en el escenario desde 1933, Fulgencio Batista, cuando participa en un primer golpe de Estado y ahí es nombrado como jefe de las Fuerzas Armadas y desde entonces inicia una fuerte represión contra todos los movimientos sociales, principalmente contra aquellos que se identificaban como comunistas y socialistas. Posteriormente logra, mediante elecciones, llegar a la presidencia, se mantiene ahí de 1940 a 1944 y después reiteradamente trata de regresar al poder por la vía electoral. Sin embargo, pues la simpatía ahora sí que de los votantes no lo favorece y en su desesperación, en 1952, da nuevamente un golpe militar que es el que lo coloca pues en la presidencia desde 1952 hasta 1959, cuando finalmente triunfa la Revolución Cubana. Sobre todo en este último periodo, a partir del golpe de Estado, pues implementa o hace más visibles muchas políticas que mantenían a la población cubana en el analfabetismo y una pobreza extrema, mientras que era el gran casino de los Estados Unidos, mientras que se extraía gran cantidad de riqueza a partir sobre todo del trabajo de la caña, y era como que el gran casino ahí en el Caribe de los Estados Unidos. De hecho, lo que motiva, en propias palabras de Fidel Castro, sobre todo este salto al cuartel Moncada, es que desde la perspectiva del movimiento, un movimiento que en un tiempo corto logra agrupar alrededor de 1,200 personas, prácticamente todos trabajando desde la clandestinidad, prácticamente todos de sectores populares. Y bueno, la idea que tenían era que este primer asalto al cuartel Moncada, que era el segundo de mayor importancia del país, pues por un lado les permitiera hacerse de armas para enfrentar a la dictadura y por el otro lado también contribuyera a que la población en su conjunto se alzara en contra de este dictador. Tan es así que entre las principales cuestiones que se planteaban era justo después de la toma del cuartel, pues tomar por un lado las estaciones de policía y por el otro lado las diferentes radioemisoras de esta ciudad de Santiago,
que igual era la segunda en importancia en el país. ¿Para qué? Para a través de las radiodifusoras pues difundir su mensaje y que de esta manera el pueblo en su conjunto se uniera a la lucha. Esto sobre todo por la propia tradición que tenía el pueblo de Santiago de Cuba, que había sido o fue más bien muy importante su participación. Por ejemplo, en la lucha por la liberación, por la independencia del país. Otra cuestión importante del por qué elegir ese cuartel y esa ciudad es que pues está ubicada al oriente de la isla y está rodeada de muchas montañas. Esto dificultaría por vía terrestre la llegada de grupos militares del régimen que trataran como de resistir este asalto al cuartel Moncada. Si iban a llegar tenía que ser básicamente por la vía aérea, sobre todo porque dentro del plan tenían también pensado simultáneamente tomar el cuartel Manuel Céspedes, esto ubicado cerca de ahí en la ciudad de Bayamo, donde pues iban a hacer volar unos puentes y con esto pues evitar la llegada de tropas de Batista por vía terrestre. Como ya mencionas, pues finalmente se frustra este plan, a pesar como que de todo el trabajo que se invirtió en él, a pesar de que pues se tuvo el mayor cuidado para que en ningún momento se descubriera. De hecho, el plan como tal únicamente lo conocían 3 personas: Fidel Castro, que estaba a cargo tal cual de la toma militar del cuartel Moncada, su hermano Raúl Castro, que estaba a cargo de la toma de lo que sería como la presidencia municipal, porque sobre todo desde la azotea de este edificio se podía pues utilizar como un sitio con francotiradores para evitar que fracasara la empresa. Y por el otro lado el de Abel Santamaría, que muere en combate, que bueno, que de hecho muere apresado más bien después, que el grupo que él comandaba, la intención era, y sí se consiguió, la toma del hospital de ahí de Santiago de Cuba, sobre todo para poder atender a los posibles lesionados en el propio enfrentamiento. Decía ya que el movimiento estaba conformado por alrededor de 1.200 personas, sin embargo, únicamente se seleccionaron a 131 personas que fueron las que participaron en estos asaltos y se hicieron igual con recursos pues únicamente de población bastante humilde, se hicieron de armamento, de rifles sobre todo, lograron conseguir o confeccionar uniformes de tipo militar, esto para generar confusión en las tropas en el momento que llegaran al cuartel Moncada. De hecho, el plan original era primero apresar unos cuantos generales para, con la ropa de ellos, presentarse ante las tropas como si fueran generales y entonces sí iniciar el tiroteo y la toma como tal. Sin embargo, cuando llegan los descubren de manera muy rápida. Esto hace que se dé una confrontación antes de lo previsto y pues evidentemente la fuerza de fuego con que contaban los militares atrincherados en el cuartel pues era superior a la de los asaltantes. Finalmente entonces fracasa la empresa y el dictador Batista pues toma medidas sumamente represivas contra ellos. De hecho da la orden de que por cada militar del régimen que haya muerto en combate se asesinara a 10 combatientes de los asaltantes al cuartel Moncada. De esta manera terminan asesinando a 55 asaltantes posterior ya a la toma. Y prácticamente todos ellos son torturados y son vejados antes de ser asesinados. Fidel Castro, fingiendo hay una enfermedad, logra salvarse, presenta él mismo su defensa y redacta un alegato como su defensa, que es lo que más tarde se publica como La historia me absolverá. Y si bien fracasó este primer intento, pues sí fue muy importante para posicionar en el imaginario cubano pues esta necesidad de luchar por la liberación y por mejores condiciones. Y bueno, dejo aquí la palabra, no sé si hay algo más que agregar al respecto. Sí, bueno, como comentas, pues David y también tú, Fer, pues creo que bueno, los preparativos para el asalto al cuartel Moncada fueron sumamente cuidadosos, muy bien preparados, bien planeados, pero lamentablemente por pues un hecho fortuito, pues bueno, fracasó el asalto al cuartel Moncada.
Además que sí era un acto casi de suicidio, una acción muy desesperada, pero muy heroica de parte pues, de las 131 personas que tomaron por asalto este cuartel. Bueno, ya cuando cayeron los guerrilleros, pues sí se vino una represión tremenda, los sobrevivientes fueron duramente torturados, incluso a tal punto que el propio juez de la causa que estaba llevando el juicio contra estos guerrilleros terminó hablando por teléfono con Batista para decirle que pues esto era como los peores tiempos de cuando estaba el expresidente Gerardo Machado. Pues creo que también después de este juicio infame, la gente y las organizaciones hicieron una presión importante para poder liberar a los sobrevivientes guerrilleros, y fue que 3 años después, en 1955, salieron liberados gracias a una ley de amnistía. Y fue cuando, pues bueno, Castro se exilia en México y, pues bueno, ya poco tiempo después pasan los sucesos que muchos de nosotros ya conocemos. Y bueno, cedo el uso de la voz. Bueno, ¿les parece que nos vayamos a un primer corte musical para poder volver y ya abordar el tema que elegimos como central para el día de hoy, que es el caso de Lozoya? Entonces, bueno, simplemente recordarles que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como OPT Jalisco. En Facebook también les invitamos a seguir las páginas de Radio ESME y de ML Medios TV, y por supuesto pues estamos al pendiente de sus comentarios en nuestras redes o en la página de www.mlmedios.com. Enseguida regresamos. En un momento regresamos con Forjando Futuro. Esta noche voy a cenar fettuccini con salsa de trufas blancas. Así se siente comprar en Kavak.com. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida.
La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Forjando el Futuro y bueno, nada más antes de entrarle al tema del caso de Lozoya, sí me gustaría comentar también una noticia del día de ayer, que es que bueno, se discutió por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema de la despenalización del aborto. Esto a raíz de un amparo presentado por ya, sí me escuchan, supongo. Creo que había fallado un poco mi conexión. Decía que, bueno, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió un amparo respecto a la despenalización del aborto en México, pero particularmente además en Veracruz, puesto que la discusión se turnó justamente a la Suprema Corte a partir de un amparo de un juez federal de Jalapa, en Veracruz, que precisamente iba en el sentido de ordenar al Congreso veracruzano a reformar 3 artículos del Código Penal, puesto que estos criminalizan la práctica del aborto. En general, en el país el aborto es criminalizado, aunque hay determinadas causales por las que en la mayoría de los estados es legal acceder al mismo, particularmente por causa de violación o por malformaciones o peligro de la vida de la madre. Sin embargo, bueno, muchas veces por parte de diferentes colectivas se ha denunciado las muchísimas dificultades que existen, incluso bajo estas mismas causales, para poder acceder a una interrupción del embarazo. Y por el contrario, particularmente además en Veracruz, es muy criminalizado y existen mujeres que han sido encarceladas por practicar un aborto, ¿no? Incluso casos en los que se ingresa a los hospitales y se lleva a las mujeres a la cárcel justamente por ello, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que se estuviera discutiendo esto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además en el marco de un gobierno que, al menos en voz de la secretaria de Gobernación, ex ministra justamente de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, se ha pronunciado en muchas ocasiones por la despenalización del aborto. Sin embargo, y bueno, se necesitaba de la aprobación de al menos 3 de estos jueces, son 5 jueces. Sin embargo, el día de ayer 4 de los 5 rechazan el amparo, ¿no? Rechazan el proyecto y por lo tanto pues continúa en los términos en los que se encontraba previo al día de ayer, ¿no? Había muchas expectativas, insisto, por parte de colectivas del propio movimiento de mujeres que bien sabemos en los últimos años ha tomado mucha fuerza y esta es una de las principales reivindicaciones que se alzan, sobre todo porque más allá de cuestiones de decisiones personales, evidentemente de digamos, las posiciones personales que cada quien pueda tener respecto a lo moral, respecto a lo religioso y a mil y una otras cosas, se plantea como un tema primeramente de salud pública, pero además de ello, o al menos desde una parte del movimiento de mujeres y feminista, planteamos que es fundamentalmente la lucha por la autodeterminación de nuestros cuerpos y de nuestras vidas, el hecho de exigir que no sea nadie más quien decida
qué hacemos o no hacemos con nuestros cuerpos, y por el contrario vemos ahora pues este envalentonamiento, ¿no?, de diferentes grupos sumamente conservadores. Incluso llama la atención, y lo quiero mencionar, que bueno, hace unos meses, en el marco del 8 de marzo y sobre todo a raíz de esta convocatoria que este año se realizó el 9 de marzo a un paro de mujeres, partidos como el PAN o como el PRI estaban sumados como si fueran ellos parte de esas reivindicaciones, ¿no? Se ponían, digamos, esta careta, esta disque camiseta de feministas, y el día de ayer estaban festejando con todos los que se autodenominan a sí mismos pro vida, pero que muchas de nosotras pues señalamos que no son pro vida, sino que son antiderechos, ¿no? Entonces sí me parecía importante pues colocarlo, y sobre todo porque bueno, es un tema que me parece tiene que estar a debate, pero pues justamente para intentar llevar, digamos, que más personas comprendan de lo que se trata, ¿no? No se trata de decidir si el aborto es bueno, si el aborto es malo, se trata de garantizar un marco que pueda cuidar de la vida de las mujeres, ¿no? Muchas mujeres se ven orilladas a recurrir a abortos clandestinos o en condiciones sumamente insalubres debido a esta criminalización que existe, ¿no? Y además ya hemos hablado en otras ocasiones de la propia brecha de clase, ¿no?, que tiene en sí mismo también este tema. Mientras las ricas pueden ir a abortar a otro país, las pobres tienen que recurrir a métodos sumamente desinformados, ¿no?, y demás. Ante esto, además, simplemente para concluir esto, me parece importante visibilizar que las redes de mujeres justamente son las que vienen realizando un trabajo de acompañamiento con las mujeres que así lo requieren, que, bueno, de alguna manera sintetiza esa consigna de que, bueno, si el Estado no se va a hacer cargo, pues las amigas pues están ahí, ¿no? Crean las condiciones, construyen espacios autónomos, autogestivos para poder, pues de la mejor manera posible, cuidar de las vidas, ¿no? Sin embargo, cuidar de las vidas de las mujeres. Sin embargo, pues esto no quita el que es un tema que necesariamente debe de seguir en las agendas de las luchas, al menos de quienes se reivindiquen de izquierda, ¿no? Me parece, mínimamente, y sí el extrañamiento de que este gobierno pues sigue sin tener una posición clara respecto a estos temas, ¿no? Simplemente eso, y bueno, ahora sí pues le entramos al tema que elegimos para el día de hoy, que bueno, ha estado en los medios durante las últimas semanas, y que es el caso de Lozoya. Recién, bueno, hace unos 15 días, me parece, fue que llegó aquí a México después de estar 5 meses en la cárcel de España, y está siendo investigado justamente por una serie de delitos relacionados con la corrupción particularmente, ¿no? Pero lo más reciente, digamos, es que hay señalamientos más o menos claros hacia personajes que, digamos, están más arriba de él, ¿no? Entre ellos, evidentemente, el propio Enrique Peña Nieto o incluso Felipe Calderón. No sé, alguno de mis compañeros que quiera empezar a abordar este tema. Sí, bueno, ya mencionas que pues recién se le extradita después de haber estado detenido en España. Realmente son múltiples los cargos que tiene en su contra. Hay que recordar que Emilio Lozoya fue parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto cuando pues se lanzó para la presidencia Peña Nieto. Específicamente, él estaba encargado del área internacional, y vamos a ver cómo las implicaciones que esto tuvo. Y posteriormente, una vez que llega a la presidencia Peña Nieto, pues se le nombra a él como director general de Pemex. Hay acusaciones, por ejemplo, de que durante este tiempo estuvo recibiendo sobornos, principalmente de dos compañías. Una es la constructora brasileña Odebrecht y la otra es la constructora española OHL. La información que ha surgido recientemente es sobre todo respecto a Odebrecht.
Hay que recordar que Odebrecht en general pues tiene múltiples casos de corrupción a nivel internacional, sobre todo en lo que es América Latina iba a decir, pero realmente también Estados Unidos y África. De hecho, esto se destapa a partir de una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que después se continúa también en Brasil y pues surge entonces evidencia a partir de la declaración de los propios funcionarios, de los altos directivos de Odebrecht, de que pues hay casos de corrupción, casos de dar mordida a cambio de licitación de obras en países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, bueno, una larga lista. Entre los de África, por ejemplo, está Angola y Mozambique. En el caso específico de México, pues las declaraciones de estos funcionarios de Odebrecht van en el sentido de que del año 2010 al 2014 se otorgó en mordidas a distintos funcionarios del Estado mexicano una suma total de alrededor de 10,5 millones de dólares. Esto en ese periodo, decía ya de 2010 al 2014, pues sabemos que quienes estuvieron como presidentes fue Felipe Calderón y Peña Nieto. Estos sobornos pues se utilizaron sobre todo a cambio de que se les diera en adjudicación directa distintas obras. Entre ellas, las más importantes por su magnitud, es la reconfiguración o el mantenimiento de 3 refinerías. Una de ellas en Veracruz, la de Minatitlán, en Hidalgo, la de Tula y en Guanajuato, la de Salamanca. En estas 3 refinerías, pues bueno, se hizo por adjudicación directa, realmente se hizo a sobreprecio el pago de los servicios y se amplió el presupuesto otorgado a Odebrecht de manera totalmente irregular. Esto lo que trajo entonces es a Odebrecht ingresos por más de 39 millones de dólares. Específicamente centrándonos entonces en la cuestión de Lozoya, pues bueno, tenemos que igual hay declaraciones de que era Lozoya pues el funcionario encargado directamente de recibir gran parte de estos sobornos por parte de Odebrecht, sobre todo durante todo el tiempo que fungió como director como director general de Pemex. Derivado pues realmente más de esta investigación internacional que de un ejercicio del propio Estado mexicano por determinar qué pasó, pues es que de manera inicial se le suspende se le inhabilita más bien para poder ejercer cualquier cargo público. Finalmente, en mayo del 2019, ya pues con el actual gobierno federal, se dicta una orden de aprehensión en contra de Lozoya. En un primer momento se encuentra prófugo en Alemania, después se va hacia España y es ahí donde pues la policía española lo detiene en Málaga en febrero de 2020 y pues recién hace unas semanas es que se le extradita a México. Realmente a partir de que llega a México, pues lo llevan al hospital, nunca ha estado detenido como tal. Hay una especie de negociación con el Estado mexicano. No existe en México la figura de testigo protegido, pero bueno, es como un poco el equivalente, la manera en que se le está tratando actualmente. Y pues bueno, comenzó a Lozoya en su afán por deslindarse y decir que él no fue el responsable de esto, que él siguió órdenes y que hay personas que lo presionaron para que lo hiciera de esta manera. Cuestión bastante difícil de creer realmente, pero bueno, menciona por ejemplo Lozoya que pues claro que tanto Peña Nieto como Luis Videgaray estaban enterados de todo este tipo de transacciones. Específicamente también mencionó que gran parte de los sobornos obtenidos de Odebrecht se utilizaron para a su vez dar dinero a legisladores, sobre todo del PAN. De hecho, según sus declaraciones, se otorgaron más de 52 millones de pesos a los legisladores del PAN para que votaran a favor de la aprobación de la reforma energética en 2014.
De estos 52 millones, menciona, por ejemplo, que 6.8 millones se le otorgaron a Ricardo Anaya, que en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados y que, bueno, sabemos que después se fue a la presidencia nacional del PAN y a partir de ahí impulsó su candidatura hacia la presidencia del país. Se mencionan también nombres directos como de quienes recibieron este soborno, como el de Ernesto Cordero, que en ese tiempo era coordinador de la bancada del PAN y que actualmente es gobernador de Querétaro. Y en general, entonces, ya han salido, por ejemplo, declaraciones como las de Ricardo Anaya, tratando de decir que esto es una mentira, tratando de decir que Lozoya va a declarar lo que el gobierno de Andrés Manuel quiera que declare. Seguramente estos sobornos no fueron únicamente hacia regidores, bueno, hacia legisladores que diga del PAN, sino pues de muchos otros partidos como el PRD. Hay que recordar que la reforma energética se aprobó por los diputados tanto a nivel federal como a los niveles locales, por los más diversos colores de partidos políticos, esto a partir del llamado Pacto por México. Entonces, pues bueno, si hubo funcionarios del PAN que recibieron soborno, seguramente fue generalizado hacia el resto de los partidos políticos. Y bueno, no sé si hay como algo que quieran agregar. Sobre esto, sí, ¿no? De hecho, sí, me parece que han salido también diversas notas respecto al conjunto de sobornos que en realidad se recibieron por parte de todos los partidos. Como bien dices, recordemos, el Pacto por México englobaba al PRD, al PANAL, al Partido Verde, al PRI, al PAN. Entonces, en realidad era prácticamente un cerrar filas en torno a la agenda de las reformas estructurales y que bueno, ahora vemos que no era, digamos, no bastaba, ¿no? Como esta imposición por parte de las presiones de los capitales, de incluso gobiernos como de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que particularmente la reforma energética desde hace bastantes años estaba ahí tratando de ser impuesta, incluso me parece que es Carmen Aristegui, que en estos días también retoma, digamos, unas declaraciones del propio Ernesto Zedillo, que habla de cómo ni ellos pudieron imponer una reforma de estas magnitudes, de la reforma energética, no por nada se le conocía como la joya de la corona durante el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Porque prácticamente era entregar pues toda la soberanía energética de nuestro país. Los propios estragos los estamos viendo ahora, si bien, bueno, y me parece que esa es una de las cuestiones que tendría que abrir el caso de Lozoya, ¿no? Porque no es particularmente Lozoya, como bien lo dices, pues es en general esta forma en la que se impusieron el conjunto de reformas, no nada más a partir de, insisto, estas presiones de los capitales, sino en los hechos, pues, a partir de una práctica de sobornos en lo particular, digamos, ya en lo local, pensando en el ámbito nacional, ¿no? Pero tendría que llevarnos a nuevamente abrir el debate respecto a la propia reforma energética, respecto a lo que ha significado y respecto a la necesidad de abrogarla, ¿no? Mínimamente, pues de luchar por recuperar todo eso que de alguna forma se arrebató al pueblo mexicano, ¿no? Que bueno, en realidad pues tampoco estaba muy en manos del pueblo mexicano, pero podría abrir perspectivas para justamente avanzar en ese sentido. Y eso me parece que también es algo que de alguna manera va a quedar en manos o que el actual gobierno va a tener una cierta posibilidad de hacer propia esta discusión, ¿no? Sin embargo, bueno, al menos de mi parte, pues soy bastante escéptica respecto a que lo haga. En no pocas ocasiones el propio AMLO se ha pronunciado porque no se va a renacionalizar ni la industria eléctrica, ni bueno, aunque hay una política de fortalecimiento de Pemex y de CFE, pues tampoco desde revertir lo ya hecho, ¿no? Y creo que parte de avanzar realmente en cuestiones de justicia, hablando de casos como el que estamos abordando,
pues requeriría de ir muchísimo más a fondo, de nada más perseguir, digamos, actos de corrupción aparentemente individualizados de sujetos que podrían entenderse como manzanas podridas dentro de un sistema, ¿no? Que esto daría a otra discusión, que a lo mejor más adelante podemos abordar algunas cuestiones respecto a cómo esto de la corrupción no lo podemos entender simplemente así, ¿no? Como algunos sujetos que, bueno, son deshonestos, recurren a prácticas ilegales, etcétera, cuando es un funcionamiento generalizado del propio sistema capitalista, particularmente por parte de las empresas, para hacer pasar sus intereses, ¿no? Eso sería, digamos, un primer punto que pondría sobre la mesa. Sí, creo que también me mantengo escéptico al respecto de este juicio contra pues, Lozoya y todo lo que podría implicar, porque pues bueno, también pues, se ha demostrado pues la capacidad del sistema de las redes de corrupción y la impunidad de trascender pues sexenios y gobiernos, ¿no? Lo que les puede procurar impunidad y pues y paz, ¿no? Sin embargo, también me siento esperanzado de que pues pueda llegar a probarse pues estas imputaciones que se le hacen a Lozoya, sobre todo la que tiene que ver con bueno, con la prácticamente compra de la reforma energética, porque eso tendría una trascendencia tremenda. Como una reforma pues constitucional y legal fue producto de un soborno, de una compra, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que pues las reformas muchas veces las reformas se hacen de esa manera, ¿no? Pero esta vez estaría plenamente comprobando, ¿no? Y tendría una trascendencia tremenda. También pues, podría ser la primera vez que se le llegue a juzgar a un presidente si las cosas pues, marchan bien, ¿no? Pero, insisto, pues hay que tomarlo con precaución y pues, de forma escéptica. Y bueno, por otro lado, me gustaría comentar acerca de la estrategia que está tomando pues, la defensa de Lozoya. Y en ese sentido, pues se quiere adherir a un criterio de oportunidad. Los criterios de oportunidad se encuentran regulados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en particular en el artículo 256, en la fracción quinta. En este sentido, se establece que, bueno, la Fiscalía puede ofrecer no ejercitar la acción penal y beneficios hacia el imputado en una serie de supuestos. A la que se quiere adherir Lozoya es la fracción quinta, que habla que cuando el imputado pueda ofrecer más información para poder perseguir delitos más graves y que impliquen a más personas, se le puede ofrecer este tipo de beneficios, ¿no? En particular, lo que desearía o debería desear la Fiscalía sería destrampar esta red de corrupción que operó en el sexenio pasado para poder implicar pues, a los verdaderos beneficiarios de esta red de corrupción, que pues incluso llegaría hasta el presidente. Bueno, pues hasta ahí mi comentario. Sí, bueno, a continuación quiero presentar un video que creo que sirve como botón de muestra de la magnitud que alcanzó esta red de corrupción. Es en específico un testimonio que recoge la revista Proceso, y quien se escucha en la grabación con la voz un poco modificada, pues es un testigo anónimo, por así decirlo, un trabajador de Petróleos Mexicanos, a quien le tocó ver pues cómo se trasladaban maletas con dinero desde el piso 43 de la torre de Pemex, donde se encontraba el principal operador de Lozoya, que fue Froilán García Galicia. Y bueno, desde ahí el dinero se trasladaba al piso 45, iba por ellos la titular de Enlace Legislativo de Pemex, Rosario Brindis Álvarez, y a su vez se trasladaba muchas veces por vía aérea, igual se describe en el propio video, sobre todo para lo que ya mencionamos, la compra de votos para la aprobación de la reforma energética del 2014 y posteriormente para las elecciones locales que se llevaron a cabo en diferentes estados en el 2016. Bueno, entonces dejamos el video y regresamos para algunas conclusiones.
¿usted recuerda o supo del dinero a los diputados y senadores cuando la reforma? Sí supimos, así es. ¿Cómo supieron ustedes que se desarrollaba esa operación? ¿Cómo fue? Bueno, yo como me enteré simplemente porque, bueno, teníamos que llevar el control en la oficina, como era legislativo, teníamos que llevar el control de quienes ya estaban a favor y quienes no estaban a favor. En la oficina había un cuarto de guerra y teníamos las fotos de cada uno de los legisladores que estaban a favor o en contra. Y entonces ahí se iba marcando, específicamente lo iba marcando Rosario, de quién sí teníamos el voto y de quién no. De quien no, se le informaba a la dirección general vía Froilán, y ellos operaban aclaro, ahí ya nos sacaban de la jugada, operaban muchas veces vía Bernal, así es. Sé que a él es al que se le dispersaban estas cantidades. Aclaro, por el dicho de Rosario, no, nunca vi eso, sí, nunca. Ok. El cuarto de guerra que ustedes tenían estaba a un lado de la oficina de Rosario. Estaba exactamente saliendo de la oficina de Rosario, era la oficina de uno de los amigos, y ahí es donde se pegaron todas esas mantas, porque fueron mantas, le he visto como de 3x4 más o menos, en el que se tenía mapeado a toda la bancada, donde tenemos a toda la legislatura, a todos los integrantes de la legislatura. ¿De todos los partidos? De todos los partidos, sí. Esto le tocó a todos, o sea, la verdad fue a todos, o sea, me refiero PRD, PAN, PRI, el partido de la maestra. Panal. Al Panal. Al Verde. Al Verde también. Y eso sucedía tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Se utilizaron para la cuestión tanto de la constitucional, recordemos que aquí tenemos dos momentos bien importantes, digamos coyunturales o que significaron dispersión de recursos. Uno fue la constitucional y otra donde también mucha gente salió beneficiada, que fue la reforma secundaria. Acuérdense que ahí hubo un cambio también tremendo, porque ahí entró la de hidrocarburos, ahí entró o sea, hubo mucho trabajo ahí también y mucha atención a ellos bajo ese esquema, ¿no?, de la dispersión de recursos. Parte de Froilán directamente a Rosario en más de 3-4 ocasiones. Una vez que eran entregadas estas maletas con dinero, Froilán a Rosario es a quien le entregaban esas cantidades. Pues aquí está lo tremendo de todo esto y que hay que ser muy cuidadosos es que, por ejemplo, quien nos transportaba ya después, pues eran vuelos de, digo, no estoy asumiendo que supieran, ¿verdad? Pero era la misma Fuerza Aérea mexicana. Salíamos del hangar presidencial en vuelos privados y se hizo a varios lugares. Sí, me tocó Tamaulipas, me tocó creo que era Ciudad Madero y Tampico, me parece que fue Tampico. Ahí nos recogían personas, eran gente del equipo de los candidatos. Ya más la verdad no lo tengo porque solamente pasaban por nosotros. Ella entraba únicamente con las personas a las oficinas, entregaba el dinero, entiendo, yo me quedaba todo el tiempo fuera y otra vez, una vez más yo la volví a acompañar, regresábamos en el mismo vuelo de la Fuerza Aérea, nos regresaban. ¿Usted llegó a ver que Froilán se lo entregara en la oficina que tenía Rosario en el piso, ¿qué era? ¿43? No, Rosario bajaba. Recordemos que nosotros estábamos en el 45 y ellos estaban en el 43. Sí. Rosario bajaba a la oficina de él porque le llamaban. ¿Y recuerda cómo eran las maletas con las que llegaba Rosario a la oficina piso 45? Eran maletas tipo sport, de esas como para gimnasios, cuando va uno al gimnasio, de ese tipo de maletas. ¿Recuerda el color? Oscuras. ¿Cuántas fue la primera vez? ¿Cuántas maletas fueron? ¿Una, dos? La que me tocó fue una sola maleta. ¿Eran en pesos o en dólares?
pesos mexicanos. Pesos. ¿Y ella la llegaba a abrir la maleta allá en el piso 45? No lo sé ahí, la verdad no lo sé. O sea, ya nada más veíamos que entraba con la maleta, incluso la maleta se quedaba ahí sí, todo el día y después la retiraba porque al otro día nos íbamos temprano en los vuelos. Entonces ella se la llevaba a su casa. Exactamente, así es. ¿Y usted en qué momento llegó a ver que sí había dinero? ¿Ya estando en el avión? Porque entonces ella abría la maleta y la pasaba generalmente a maletines, como a portafolios. Ajá. Y lo recuerdo muy bien porque es en uno de los maletines me pidió una noche antes que íbamos a salir, me dice, oye, ¿tendrás un portafolio más o menos grande? Digo, mira, lo único que tengo es el que nos acaban de dar en la Navidad. Fue un maletín que incluso nos regaló Froilán en esa ocasión. ¿Y recuerda billetes de cuánto eran? ¿De qué emisión eran? ¿De 100, de 500? La mayoría, eran fajos de 1,000 y de 500 pesos. Bueno, ya estamos de regreso, realmente pues nos quedan muy pocos minutos. Pues nos interesaba sobre todo mostrar ese testimonio, pues no sé, como parece como de película, pero lamentablemente es la realidad de cómo pues sí, incluso se tenía totalmente mapeado a los legisladores, a cuáles ya se les había sobornado, a cuáles faltaba por sobornar y a cuáles los menos seguramente, no eran, aun cuando se les ofrecían dinero, no iban a votar a favor de la reforma. O incluso aquellos a los que ni siquiera era necesario ofrecerles dinero porque ya sabían que tenían su voto a favor de la reforma. Y pues finalmente lo que tenemos entonces es la implicación de todo un Estado como tal en estas cuestiones de corrupción, donde, como ya mencionaba Carlos antes de irnos a escuchar el video, pues lo que se debe hacer es tal cual, pues perseguir a todos los implicados y que se tenga un castigo sobre ellos. No sé si algo más quieran agregar. Bueno, pues reiterar que, después de que nos narrara este testigo, pues el modus operandi, tanto para hacer la reforma energética con la cual nos vendieron múltiples beneficios y que el eje de esta reforma iba a ser el progreso y la modernidad de México, todo eso se está desbaratando. Pues ahora pues este mito neoliberal pues, de que la privatización de la industria energética iba a ser lo mejor para México se está cayendo en pedazos, porque ahora vemos que la motivación principal para hacer esta reforma eran los negocios que iban a hacer estos funcionarios con las empresas extranjeras, ¿no? Eso, si se llega a demostrar, si se llega a comprobar en juicio, creo que tumbaría este mito neoliberal. Ahí me quedo. Pues simplemente igual para cerrar, yo haría una recomendación. Hay un artículo en La Jornada de este lunes 27 de julio, de Carlos Facio, que se llama El clan Lozoya y la cleptocracia. Sobre todo resaltaría cómo se hace una relación entre estas fugas, digamos, de actos de corrupción con los cambios en las élites, digamos, ¿no? Se entiende pues que cuando hay estos escándalos en los que además hay implicados que podemos ver son transeccionales, ¿no? También se habla de un reacomodo entre las propias élites y que es ahí en donde aparecen como estas fugas, y sobre todo porque el centro de la argumentación es justamente esto que ya comentábamos respecto a cómo el propio funcionamiento del capital promueve la corrupción en el Estado, ¿no? En el Estado
por hablar de este caso en particular, pero de hecho también sería importante pues mencionar que esto no ocurre únicamente en el ámbito público del poder, ¿no? También ocurre en el privado, también ocurre en las empresas y bueno, en algunas otras ocasiones, me parece que al menos en una ocasión hemos hablado acerca de la relación entre el capitalismo y la corrupción. Seguramente podemos volverlo a tocar más adelante porque es importante cuando hay un discurso generalizado de que la lucha contra la corrupción es el eje de este gobierno, pero no se tocan las estructuras sociales de dominación capitalista y particularmente o en concreto de las formas neoliberales, ¿no? Entonces, bueno, lo dejaríamos hasta ahí por el día de hoy. Agradecemos a quienes nos estuvieron escuchando. Les recordamos que nuestras retransmisiones son los viernes a las 4 de la tarde en Radio ESME y los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en ML Medios. Hasta la próxima. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión. Entre el caos y la miseria, entre el cielo y la tierra, entre el corazón y la música, es la voz de la conciencia que resuena en el